Bueno, hermano, qué bendición, qué ambiente. Vamos a comer. Vamos a ir a Jeremías capítulo 15, versículo 5. Aquí está el equipo de trabajo de las iglesias, los líderes, los que están sirviendo. Y obviamente me quito el sombrero. Para mí es una gran responsabilidad. Me hago eco de las palabras de Martín Lutero cuando dijo: no es cosa menuda representar a Dios delante de los hombres. Y obviamente cualquiera de los pastores que están aquí son más experimentados que yo. Pero gracias por la oportunidad de poderme dirigir a vosotros y a vuestras congregaciones y a vuestros líderes. Y quiero predicar, no sé si es un estudio, vamos a ver qué sale. Pero vamos a ir a Jeremías 15:5 y quiero hablar acerca de la carga ministerial. O sea, tener una carga de parte de Dios para servir, para colaborar en equipo, para hacer la gran tarea de Dios. Jeremías 15:5 y luego nos vamos a ir a Nehemías capítulo 1, versículo 1 al 4 y se van a dar cuenta que tienen una conexión directa. Jeremías 15:5 está directamente conectado, tenemos una hora, ¿verdad? Con Nehemías 1, 1 al 4. Dice así, Jeremías: porque ¿quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿Y quién se entristecerá por tu causa? ¿O quién vendrá a preguntar por tu paz? Profeta Jeremías, 90 años antes que Nehemías, está haciendo esta oración. Presta atención a cada frase. ¿Quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿Quién se entristecerá por tu causa? ¿O quién vendrá a preguntar por tu paz? Pasan 90 años, casi un siglo, y dice la escritura en Nehemías 1, 1 al 4, palabras de Nehemías, hijo de Acalías: aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani. Ahí tienen nombre para niños, ya que hay muchos niños aquí. Podéis coger ahí algún nombre. Dice: uno de mis hermanos con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y cuando oí estas palabras, dice, me senté y lloré, subraya, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Unos 90 años antes que Nehemías, Jeremías dice: ¿quién preguntará por ti, Jerusalén? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién se interesará en tu paz? 90 años después aparece un hombre que pregunta por cómo está Jerusalén, y que cuando escucha lo que está pasando, dice que hace duelo por varios días y llora delante de Dios y ora por la nación de Israel. Todo estaba en el plan profético de Dios, que la oración de Jeremías se respondería 90 años después. Dios siempre responde a la oración. Puede ser inmediatamente, puede ser en una semana, puede ser 90 años después. Alguno dirá: yo es que estoy pidiendo una esposa, 90 años después no me viene bien. Bueno, Dios sabe todas las cosas, ¿no? Pero ciertamente Dios tenía una respuesta para la oración de Jeremías, y 90 años después, un hombre que trabajaba como copero de rey medo-persa recibe la carga de una manera tan poderosa que está unos días en ayuno buscando a Dios. Nehemías asume la carga, se identifica con la necesidad y actúa movido por la compasión. Si usted se fija y abre conmigo Nehemías capítulo 2, versículo 12, dice que cuando él oyó todo esto, él ayunó y demás, dice: no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Él recibe una carga, él recibe un sentir. Nehemías es uno de los hombres en la Biblia que aparece con un llamado poderosísimo, pero no tan espectacular quizás como otros llamados, ¿no? Hay otros llamados en la Biblia que realmente son espectaculares, ¿no? A Gedeón se le aparece un ángel. A Moisés se le aparece Dios mismo, una manifestación de Dios en una zarza que ardía y no se consumía, una voz audible. Son llamados espectaculares, ¿sí o no? ¿A cuánto nos gustaría que Dios nos hablara de esa manera? ¡Wow! Nehemías tiene que desarrollar un ministerio poderosísimo, porque la reconstrucción de los muros de Jerusalén le daría inicio al reloj profético de las 70 semanas profetizadas por Daniel. Había una conexión profética directa con lo que Nehemías iba a hacer. Quizás él no entendía la envergadura de lo que estaba haciendo, pero la historia recoge que el inicio de las 70 semanas de la profecía de Daniel comenzaría con la reconstrucción de los muros de la ciudad en tiempos angustiosos. Nehemías responde a una carga
pero no hay una voz audible, no hay un profeta con piel de camello y con ojos de fuego que viene y le dice, Dios te ha escogido, no hay un ángel que se le aparece, dice, yo sentí en mi corazón. Y ese llamado, hermano, es tan auténtico como cualquier otro. Luego, si lees Nehemías capítulo 7, versículo 5, otra vez dice, entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según su genealogía. Vamos a llegar hasta allí, pero lo que quiero que noten es que otra vez Dios le habla a Nehemías, dice, al corazón. Una carga de Dios puede venir por una voz audible, puede venir por un ángel, puede venir por un profeta, pero puede venir por un sentir al corazón. Puede venir por ver una necesidad y decir, yo quiero ser parte de la solución. Eso es una manera auténtica en la que Dios habla también. Es una manera auténtica en la que Dios habla también. Un sentir, tú tienes algo ahí dentro y tú quieres hacerlo. ¿No será que Dios está poniendo una carga en ti? ¿No será que Dios está poniendo un sentir en ti? Tenemos que escudriñar nuestros propios corazones y decirle, Señor, eso que estoy sintiendo es tuyo. Y Dios seguramente te va a confirmar. Ahora, Nehemías no es ingeniero, no es albañil, no sabe nada sobre construcción civil, es un copero. Me encantan los llamados de Dios que no tienen sentido. Humanamente hablando, se tenía que buscar a un ingeniero, a alguien que supiera de construcción. ¿A quién se busca Dios? A alguien que no sabe nada de construcción, pero que está apasionado por Dios. Apasionado. ¿Qué hay que construir, Señor? Un muro, lo construimos. No sé nada de ingeniería civil, no sé las medidas del cemento, no sé nada, pero yo voy. Eso está implícito en todo esto, ¿eh? Porque Dios le habla a Nehemías y Nehemías dice, vamos para allá. No es ingeniero civil, no es un constructor, no es un albañil, pero es un hombre de Dios. Tiene un corazón para Dios. Hermano, ¿sabe? Dios nos va a pedir cosas que hagamos que no tenemos ni la más mínima idea. ¿Amén o no? Amén. La vida es así, pero Dios capacita. Yo recuerdo cuando Leí y yo nos conocimos, nos leímos durante el noviazgo no sé cuántos libros sobre matrimonio. Cuando nos casamos tuvimos que aprender a vivir. Al final, es algo que es dependencia de Dios. Esto no se aprende en los libros, el servir. Tú puedes tener alguna ayuda, obviamente, y alguna pista, pero al final es dependencia de Dios. ¿Quieres tener un buen matrimonio? Pon al Señor en el centro. ¿Quieres tener una familia sólida? Pon al Señor en el centro. ¿Quieres tener un ministerio eficaz? Pon al Señor en el centro. Dicen los estudios de ingeniería moderna que el muro, según la tecnología que había en aquel entonces, debería demorar 9 años en construirse. Está demostrado que no tenían ni grúas, ni tenían un equipo cualificado, no eran albañiles, eran gente que habían salido de la cautividad, que habían estado allí por 70 años bajo el poder babilónico, hasta que el imperio medo-persa desalojó al poder babilónico, les dio la libertad, les dejó ir a su tierra. No tenían ninguna idea de construcción, y lo que según estudios modernos debía demorar 9 años, lo hicieron en 52 días. Por eso Dios no llama a expertos. Por eso Dios llama a gente dispuesta, apasionada. Expertos no, quizás necesariamente no. Gente que dice, esto lo hacemos en 52 días. Gente de fe, gente apasionada. El nombre de Nehemías significa confortado por Dios. Y necesitaría Nehemías el confort de Dios en su ministerio. De hecho, la profecía de Daniel capítulo 9 dice que el muro se reedificaría en tiempos angustiosos. Usted sabe que Nehemías vivió lo suyo. Un Sanbalat, un Tobías, un Gesén, el árabe, que se opusieron vehementemente a la obra. Hermano, si no hay oposición, no hay bendición. Si Dios te llama, tú vas a tener lucha. Si Dios te llama, tú vas a ser confrontado. Si Dios te llama, mira, tú preocúpate cuando las cosas estén demasiado bien. Hazte un análisis espiritual. ¿Cómo estoy? Que el diablo no está enfadado conmigo. Si el diablo no está enfadado contigo, es que no le estás molestando demasiado. Pero, hermano, créeme, estamos en una batalla. Pablo dijo en Efesios que tenemos una lucha espiritual encarnizada contra huestes espirituales de maldad. Pero vamos a ser confortados por Dios. Yo he comprendido lo que dijo Jesús cuando dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. El ministerio no es una carga pesada cuando lo lleva uno con el Señor. Cuando Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga, usó una figura del campesinado de aquel entonces. Cuando se araba la tierra con bueyes. Yo soy nieto de campesino, hijo de campesino. Y mi abuelo me explicó
hace muchos años, cuando yo era un jovencito, cómo se entrena un buey joven. Y yo cuando leí después, años después, este pasaje, cuando Jesús dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga, yo entendí por lo que me dijo mi abuelo. Y os voy a compartir lo que me dijo mi abuelo totalmente gratis. Mi abuelo me dijo, para preparar a un buey joven para arar bien, tienes que hacerlo con un buey viejo. Y dice, y va a pasar dos cosas. Lo primero es que el buey joven quiere tirar, quiere terminar rápido, para irse a comer, no sé, a comer hierba, supongo, ¿no? Así que el buey quiere ir rápido. Pero ¿qué pasa con el buey viejo? El buey viejo dice, aquí hay para rato, tranquilo. Y el buey viejo lo ves a su paso. Pero el buey joven va, no, esto yo termino rápido que quiero irme con mis amigos. No lo sé, no sé lo que piensa un buey, nunca he conversado con uno. Pero ciertamente quiere ir más rápido que el buey viejo. Entonces se cansa, porque el yugo está diseñado para ir a la par. Si te vas delante, te cansa. Entonces mi abuelo dice, la segunda fase del buey joven es que dice, está bueno, me quedo atrás mejor y que el otro trabaja, ¿no? Entonces se queda atrás. El buey viejo sigue manteniendo el ritmo. Él no se detiene por el buey joven ni va más adelante todavía. Él sigue a su ritmo. Mientras el buey joven se queda atrás, el yugo está diseñado para que el buey, si se queda atrás, también se cansa. Entonces, como el buey joven no quiere cansarse, llega un momento en que dice, ¿y qué tal si voy con el yugo a la par? ¿Qué tal si voy al paso del buey viejo? Entonces se enciende una luz, así como los dibujitos animados, ¡ting! Y el buey joven empieza a caminar al paso del buey viejo y ve que no se cansa, que es fácil, que aunque hay que trabajar algunas horas, no se desgasta al final del día, y entonces a partir de ahí ese buey está cualificado para hacer yunta con ese otro buey. Y con el paso del tiempo ese buey joven se convierte en el buey viejo que le enseña a otro. Hermano, déjame hablarte con el corazón. He estado a veces pensando que la obra de Dios depende de mí. Señor, tú tranquilo, yo me ocupo, ¿no? Y voy adelante, y termino cansado. Pero entonces me voy al otro extremo, en esa actuación pendular que muchas veces tenemos que decir, mira, Señor, voy a cogerlo con calma. Entonces me quedo atrás y me estoy perdiendo las bendiciones, me estoy perdiendo los milagros, entonces me estoy perdiendo lo que Dios está haciendo, entonces me agobio también y me canso porque me lo estoy perdiendo. Entonces entiendo que si camino con Jesús y cuando voy de la mano con Él y hago las cosas en el justo tiempo en que Él quiere, entonces sí que disfruto, entonces el yugo no me es pesado, entonces la carga me es ligera y entonces digo, qué bueno que soy un siervo de Dios. Hermano, la carga es fácil. Hay mucha gente que está cansada, pero el Señor nos restaura. Yo he estado cansado. Nos podemos cansar, pero el Señor nos restaura. Pero tenemos que asumir la carga desde un pensamiento, caminar al paso del Señor. Por eso Jesús dice, yo no hago sino lo que veo hacer al Padre. Jesús hacía exactamente lo que tenía que hacer, en el momento en que lo tenía que hacer. La obediencia de Nehemías le dio inicio al reloj profético de las 70 semanas de Daniel, y créeme, cuando obedecemos a Dios, se activan cosas en el mundo espiritual. Cuando asumimos la carga que Dios nos da, se activan cosas en el mundo espiritual. Fíjate que Israel, durante el tiempo que fue desobediente, se perdió procesos que podían haberse conseguido en 72 horas, porque para llegar a la tierra prometida solamente necesitaban 72 horas, pero demoraron 40 años. Uno puede demorar ciertos procesos porque no entiende ciertas verdades. Tenemos que entender ciertas verdades que son súper sencillas. Hermano, el Evangelio es tan sencillo que si te lo explico no lo entiendes. Es tan sencillo. Hay verdades que son elementales y la verdad del descanso en Dios, de confiar en Dios y de asumir lo que Dios nos ha dicho que asumamos, es fundamental. ¿Conoce la historia del barquero que fue a pasar a un filósofo a la otra orilla? No sé si ha oído la historia. El caso es que el filósofo se quería mofar del barquero y le dijo al barquero, ¿sabe usted de matemáticas? Y el barquero le dijo, pues no, soy barquero y ya está, no, nunca aprendí matemáticas. Y le dijo el filósofo, usted ha perdido la mitad de su vida. Y mientras iban avanzando en el lago, le dijo el filósofo, ¿sabe usted de astronomía? De astronomía, lo justo, el sol, la luna, las estrellas, mucho más que eso. Usted ha perdido la mitad de su vida. Sigue hablando y el filósofo, que se quiere mofar del barquero, le dice, ¿usted sabe de literatura, la poesía, las grandes obras de la humanidad? No, la verdad es que ni apenas leo.
Y le dice, usted ha perdido la mitad de la vida. En eso, en lo que va conversando, ya que el barquero está distraído y no puede atender lo que tiene que hacer, choca con un escollo en el medio del lago y empieza a hacer aguas, la barca se empieza a hundir y el barquero le dice al filósofo, filósofo, ¿sabe usted nadar? Y le dice el filósofo, no. Y le dice el barquero, usted ha perdido la vida entera. Hay cosas que hay que saberlas sí o sí. No se puede servir a Dios con excelencia sin una carga. Una pasión desbordante por Dios. Cuando William Booth tenía 85 años, me estoy refiriendo al padre del Ejército de Salvación, un hombre que desarrolló un ministerio sin precedentes en la historia del cristianismo, porque empezó a recoger en la Inglaterra victoriana a los borrachos en las calles, a evangelizar a las mujeres de mala vida. Tenía un eslogan que decía sopa, jabón y salvación. Recogía a un mendigo, le daba sopa, lo duchaba y le predicaba el evangelio. Decía que un estómago vacío no tiene oídos. Así que para predicarle a alguien lo traía, le daba comida, lo duchaba y le predicaba el evangelio. Y así ganó un montón de gente. Cuando él tenía 85 años escribió lo siguiente que yo quiero compartirle. Dice así: mientras las mujeres lloren como lo hacen ahora, yo lucharé. Mientras los niños pequeños padezcan hambre como lo hacen ahora, yo lucharé. Mientras los hombres vivan entrando y saliendo y volviendo a entrar en la prisión como lo hacen ahora, yo lucharé. Mientras haya un borracho allá afuera, mientras hay una niña perdida en las calles, mientras quede una sola alma entenebrecida sin la luz de Dios, yo lucharé y lucharé hasta el fin. El Ejército de Salvación trabaja en 130 países del planeta. Es el tercer proveedor mundial de ayuda social del mundo, con gastos de más de 2.600 millones de dólares, ayudando a más de 30 millones de personas ahora mismo. Hace 140 años un hombre empezó un movimiento con una carga y una pasión que todavía hasta el día de hoy. Yo tengo que agradecerle a William Booth porque a mí me predicó un soldado del Ejército de Salvación. Hace 26 años a mí me predicó un soldado del Ejército de Salvación y yo acepté a Cristo como mi salvador personal. Un hombre que arrancó 140 años con una carga, con una llama encendida, todavía hasta el día de hoy. No es una denominación perfecta como ninguna, otra lo es, pero fue un hombre que entendió que tenía que hacer algo para el reino de Dios y lo hizo. Necesitamos una carga de Dios. Yo lo que quiero transmitirle al liderazgo hoy es que esa carga tiene que estar activa. Que esa carga tiene que estar ahí. Tiene que arderte el corazón, hermano. Tiene que arderte el corazón. El profeta Jeremías, en el capítulo 48, versículo 10, decía: maldito el que hace indolentemente la obra de Jehová. Necesitamos esa pasión por la obra de Dios. Ese compromiso. Ese deseo por servir al Señor. Que esté presente. No sé si usted sabe que Theodore Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, en una ocasión en que fue a dar un discurso, le dispararon en el pecho. Lo normal era que fuese corriendo para el hospital a buscar que le intervinieran y le sacaran la bala. Pues para nada, dijo, no, yo tengo que terminar el discurso, lo tengo preparado. Enseñó el bosquejo y todo. Y predicó, si se puede decir, bueno, dio el discurso 1 hora. 1 hora con una bala en el pecho. Digo, wow, eso es pasión. Tenemos que tener esa pasión. Tenemos que tener ese fervor. Ves a un Pablo que lo muerde una serpiente, la sacude en el fuego y sigue charlando del evangelio ahí con la gente, ¿no? Que está en alta mar 3 días y 3 noches ahí y nada, predicando a todo el mundo. Necesitamos esa pasión que hubo en John Harper, el evangelista que estaba a bordo del Titanic cuando en 1912 el transatlántico se hundió. Había un evangelista ahí llamado John Harper que mientras las aguas gélidas, que son como cuchillos, se metían en su cuerpo, nadaba hacia uno y otro, le decía, eres salvo, conoces a Jesús, arrepiéntete, haz las paces con Dios, ahogándose y predicando. Como Alexander Borisov, presidente de las Sociedades Bíblicas Unidas de la ex Unión Soviética en 1991, plena guerra civil, bombas por ahí, bombas por allá, minas que explotaban, disparos. Este hombre se iba al campo de batalla y se subía a los tanques y le tiraba Nuevo Testamento por las escotillas a los soldados de un bando y de otro. Acepta a Cristo, recibe a Jesús como tu salvador personal. ¡Oh, qué carga! ¡Oh, qué pasión! ¡Oh, qué deseo de servir a Dios! Necesitamos una carga así. Que nuestra vida sea para el Señor. Yo tengo un lema, yo quiero ser como las velas que se gastan alumbrando. Yo quiero usar mi vida para Dios. Si 1000 vidas tuviera, las 1000 las usaría para el Señor.
Hay una serie de cosas que empiezan a suceder en Nehemías que voy a intentar de ir rápido, pero quiero compartirlas con vosotros. Y que todas empiezan a ocurrir a partir de una carga que viene a su vida y que él recibe obviamente con beneplácito. En Nehemías 1:4, Nehemías asegura que la carga que recibió le provocó a una vida de oración. Dice, cuando oí estas palabras me senté y oré, hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. En Nehemías 1:6, también Nehemías confiesa, dice, orando, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche. ¿Cuánto oraba? Día y noche. Por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Todo mover histórico, todo mover de avivamiento, estudie los avivamientos bíblicos, estudie los avivamientos históricos, los avivamientos contemporáneos. Todo mover de Dios ha venido por una provocación en oración. Cuando el pueblo de Dios, cuando el liderazgo entiende la importancia de la oración, hermano, menos activismo y más contemplación. Un hunter, ¿saben lo que es un hunter? Se puede pasar toda la noche corriendo sobre una rueda y no va a ninguna parte. Activismo no quiere decir eficacia. Que estemos haciendo muchas cosas no quiere decir que estemos consiguiendo algo. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. No se trata de hacer muchas cosas, se trata de hacer las cosas que exactamente Dios quiere que tú hagas. No te desgastes en cosas como Dios no quiere ni que hagas. Hubo planes que tenía Pablo que el Espíritu se los impidió directamente. Dijo, no quiero que vayas a Bitinia, no quiero que vayas a Asia, vete a Europa. Y Pablo vio una visión de un varón macedonio, entonces entendió, es para Europa, para allá, vamos a predicarle a los europeos, a ver si se convierte alguno. Que no sé aquí. Gloria a Dios. Dios, mira, dale permiso a Dios para que interrumpa tus programas, para que interrumpa tus proyectos, incluso si lo lanzaste a la iglesia, ya están, y Dios te dice, oye, yo nunca te di permiso. Párate, sé honesto, y mira hermano, yo lo hice con buen deseo, pero esto no va a ninguna parte. Vamos a romper todo y vamos a empezar de nuevo. Trabajemos con Dios. Trabajemos con Dios. Entendamos que la iglesia no es una iglesia de programa, es una iglesia de propósitos. Trabajemos por principio, trabajemos por propósito, no por programa. Los programas tienen que obedecer a los propósitos y a los principios, pero nunca al revés. Que no caigamos en un activismo desenfrenado que al final nos aleje. Tenemos que ir más al altar de la oración, tenemos que tener más vida de oración. Que la oración no siga siendo la cenicienta de la iglesia. Tenemos que orar, orar. ¿Y qué hacer después de orar? Seguir orando. Orar. John Wesley dijo, Dios no hará nada sino en respuesta a la oración. Los grandes avivamientos y los grandes avivadores fueron gente de oración. Podríamos hablar de George Whitefield. Pasaba 8 horas diarias orando y buscando a Dios y leyendo las Escrituras. El príncipe de los predicadores al aire libre, así le llaman. Tenía un solo pulmón que le funcionaba. Y le podían escuchar hasta 20,000 personas de una sola vez. Predicó 18,000 sermones en toda su vida. Él decía que el gran secreto de su vida estaba en la oración. La oración ahorra gestión. Ore, hermano, ore. Para leer una lectura bíblica, ore. Para hacer trabajo en la iglesia, ore. Para pintar, ore, hermano. Para hacer lo que vaya a hacer, ore. Va a visitar a su suegra, ore. Hudson Taylor llegó a las 30 provincias de China sin apoyo misionero, sin gente que creyera en su ministerio. De hecho, le abandonaron prácticamente. Pero dicen sus biógrafos que nunca se levantó el sol de China primero que él. Era un hombre de una profunda vida de oración que se levantaba de madrugada para orar. Cuando en 1920, la famosa masacre de los Boxers, mataron 20,000 misioneros en la China. A él casi lo matan, le dieron con una escopeta por la cabeza y pensaron que lo habían matado, lo habían dejado como muerto. Algunos de sus biógrafos dicen que Dios le resucitó porque tenía todavía una tarea con él. Este hombre que desencajaba completamente en la misión en China, rubio, de ojos azules, en medio de unos chinos bajitos, de ojos rasgados, no pegaba nada. Se afeitó la cabeza de la mitad para adelante como los chinos y se dejó una coleta. En ese entonces era un escándalo, la obra misionera le abandonó. Pero él dijo, a los chinos me tengo que hacer chino. Se tiñó el pelo de negro porque él era rubio. Estaba apasionado. Lo mismo se afeitaba la cabeza, que se teñía el pelo, que se dejaba una coleta para ganar a Cristo, a todos, a los chinos. Yo me quiero llevar a los chinos para el cielo, decía. Y hay muchos chinos ahora en el cielo que nos la dan la bienvenida a todos, porque estuvo Hudson Taylor allí predicando el evangelio.
Hombres con una pasión que les llevó a la oración. Los apóstoles, cuando vieron que tenían tanto trabajo, que no atendían a lo que tenían que entender, delegaron. Aprendamos a delegar. Aprendamos a que tenemos que tener un día de oración. No tenemos días para nosotros, pastores, en el sentido de descanso espiritual, de relajarnos en la presencia. Hay tanto que hacer. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Si tú te mueres hoy, te vamos a hacer un bonito funeral. Vamos a contar testimonios sobre ti, pero la obra va a seguir. Entonces, vamos a hacerlo bien. No nos sobrecarguemos al punto de que estemos haciendo tantas cosas y no haciendo las cosas que sí que realmente tenemos que hacer. Es menester, decían los apóstoles, que estemos más en la oración y la palabra y que haya otros que se ocupen de otras tareas que ellos se pueden ocupar. Nosotros, los que estamos en el liderazgo, los ancianos de la iglesia, los pastores, tenemos que ser, por excelencia, formadores de obreros. Tenemos que predicar la poderosa palabra de Dios. Tenemos que ir el domingo con una palabra profética para la iglesia. Tenemos que tener una palabra que venga del corazón de Dios. Decía Spurgeon, el primer requisito para tener un mensaje para la iglesia es pedírselo a Dios en oración. Tenemos que orar, orar y orar hasta que llegue la palabra. No podemos reciclar sermones del siglo pasado. No podemos buscar sermones en internet. Hay una palabra directa del corazón de Dios para ti. Hay una palabra del corazón directa de Dios para mí. Y tenemos que dársela al pueblo. Somos sacerdocio de Dios. Tenemos que edificar a la iglesia, tenemos que estar en el secreto de Dios, volvamos a la oración. Lo que no va a ser vigoroso y poderoso va a ser tener una vida de oración. No hay avivamiento sin oraciones que expresen nuestra indignidad, insuficiencia y necesidad de Dios. Me gusta como Nehemías dice, yo soy el primero, necesito tu gracia. Dice Nehemías 1, 5 al 7, voy a leer los últimos versículos. Dice, confieso los pecados de los hijos de Israel, hemos cometido contra ti, Señor, y te hemos faltado. Sí, yo en la casa de mi padre hemos pecado. En extremo no hemos corrompido contra ti. No hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Uno de los crecimientos más grandes de todos los tiempos, uno de los avivamientos más bonitos fue el avivamiento de Nehemías y Esdras. Ustedes saben que después vino Esdras. Y Esdras fue una bendición porque leyó el libro de la ley y el pueblo se quebrantó, ¿no? Porque siempre Dios usa a gente que te va a bendecir, que te va a ayudar y que te va a complementar. Pero hay una línea, hay una conexión en que fueron capaces de reconocer, hay cosas que nos faltan. Porque una de las cosas que a Dios no le gusta es la soberbia. Cuando pensamos que estamos bien, que lo hacemos bien, que nosotros sí que sabemos, ahí perdemos toda la gracia de Dios. Tenemos que tener un sentido de nuestra propia indignidad, de nuestra propia insuficiencia. Hermanos, si no es por el Señor, esta obra se cae. Un hermano me decía, yo no sirvo para nada, yo no puedo ser usado por Dios. Y yo le dije, ese es el requisito precisamente, no servir para nada. ¿Lo has entendido a la primera? Me gozo contigo. Dígale a que está a su lado, eres un inútil. Él lo dice la Biblia. Aprovecha. Dice, cuando hagáis lo... ¿En serio? No. Es lo que dice la Biblia, dice, cuando hagáis lo que tenéis que hacer, eres un siervo inútil. Qué elogio, ¿no? Tan bonito, ¿no? El mejor elogio que alguien te puede decir, eres un inútil. Es verdad. Si no es la gracia de Dios, es la gracia de Dios. Cualquier logro, cualquier conquista es la gracia de Dios. Porque por nosotros mismos somos insuficientes. Imposible conseguirlo. Pero hay que tener esa conciencia de nuestra inutilidad, sí. De nuestra insuficiencia. Da igual cuántos cursos tenga, da igual cuántas calificaciones, da igual cuántos años en el ministerio. Aquí hay que aprenderlo todos los días. De nuevo, hermano. Hombres que entendieron esto fueron usados por Dios para avivamiento. Estoy pensando concretamente en 3 personas, lo digo rápido. William Seymour. William Seymour fue el hombre que en Azusa Street Dios usó para el avivamiento pentecostal. ¿Quién era William Seymour? Era un hombre de color en plena segregación racial de Estados Unidos, donde un negro no tenía derechos civiles. Hasta después de Martin Luther King, eso no se solucionó, y Malcolm X medianamente, pero en 1906 un negro era un ciudadano de segunda, no podía montar en el mismo autobús que montaban los blancos, no podía asistir a la misma iglesia que asistían los blancos, no podía votar. ¿Y a quién Dios escoge para el avivamiento pentecostal del siglo XX? A un hombre negro, tuerto de un ojo y semianalfabeto.
Pero cuentan los biógrafos de William Seymour que pasó 6 meses con una caja de cartón en la cabeza detrás del púlpito de su iglesia en Azusa Street diciendo: lléname de tu espíritu, lléname de tu espíritu, lléname de tu espíritu. Yo quiero eso que yo leo en el Nuevo Testamento, yo quiero tu espíritu, yo quiero tu espíritu. 6 meses pidiéndole: lléname de tu espíritu, lléname de tu espíritu. Y el negro tuerto de un ojo y semianalfabeto, Dios lo usó para levantar el avivamiento más poderoso de la era moderna. Un hombre con Dios hace la diferencia. Un hombre que ora hace la diferencia. Un ministro que está en la presencia de Dios hace la diferencia. Ahí está el secreto. Yo no estoy diciendo que busque una caja de cartón ahora ni nada para... El principio es la oración. Decía Leonard Ravenji, el secreto de la oración es orar en secreto. Decía Leonard Ravenji que quien sepa estar de rodillas delante de Dios sabrá estar en pie delante de cualquier situación difícil. Recomiendo el libro ¿Por qué no llega al avivamiento? De Leonard Ravenji, un hombre de una vida de oración tremenda. En una ocasión estaba en un hotel que se incendió y se tiró de la 4ª planta y no le pasó nada, solamente una fisura en la pierna y siguió su ministerio. Oye, cuando tú eres un hombre de oración eres casi inmortal, ¿eh? No te mueres aunque te disparen, no te mueres aunque te tiras de una 4ª planta de un hotel. Cosas que hace Dios. Daniel oraba tanto que los leones no se lo querían comer. Y Pablo oraba tanto que los tiburones no se lo pudieron comer. Un hombre de oración es así. La carga te produce un fruto de paciencia. Ojo con esto. Porque estamos a veces como la hermana que dice: quiero paciencia, pero ya. Vivimos en un siglo de todo rápido. Refresco instantáneo, café instantáneo, puré de papa instantáneo. Todo. Ahora hay unas expendedoras de hamburguesa. ¿Qué es eso? Una hamburguesa que echa la moneda, ¡tum!, y cae una hamburguesa. ¿Qué es eso? Hay que estar entregado a Satanás para comerse una hamburguesa de ese tipo. Todo es rápido, lo queremos todo rápido. Pero si usted lee la historia de Nehemías, desde que recibió la palabra y la carga en su corazón en el mes de Quisleu, en diciembre, no fue hasta el mes de Nisán, en abril, que él oró con el rey. 5 meses orando. ¿No me lo cree? Nehemías capítulo 1, versículo 1 dice: palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, vino Anaé, bueno, lo que hemos leído. Y luego en el capítulo 2, versículo 1, sucedió que en el mes de Nisán, abril, en el año 20 de rey Artajerjes, y fue cuando él habla con el rey. 5 meses después. No fue algo repentino. A veces leemos el libro y no nos damos cuenta. 5 meses de oración. Oye, 5 meses de oración para hablar con el rey. ¿Por qué 5 meses de oración? Dice la Escritura en Isaías capítulo 28, versículo 16, el que cree no se apresure. ¿Está en la Biblia? Anótelo. Isaías capítulo 28, versículo 16, el que cree no se apresura. Dios tiene un tiempo. De los hombres es la prisa, pero de Dios es el tiempo. Nehemías es lo suficientemente sensato para esperar el momento justo en el que tiene que hablar con el rey. Orando que se diera la oportunidad. Orando que Dios tocara el corazón del rey. Tenemos una frase por allí en la iglesia que dice: ora a Dios y pídele a los hombres. Él oró a Dios, pero sabía que la madera le hacía falta que el rey se la diera, ¿no? Y que le hacía falta escolta personal y que le hacía falta una serie de cosas que la tenía el rey Artajerjes. Dice la Biblia que las riquezas de los impíos son para los justos. Dios puede hacer cada cosa. Si somos pacientes y buscamos a Dios en oración. El otro día le decía a Ley, no tengo calcetines. Voy a orar por calcetines. ¿Serio? En serio, no me dejarán mentir. Ahí está Keila, que fue testigo del milagro. Y salimos a la calle, y cuando salgo a la calle, en el paso peatonal, un paquete de calcetines, nuevecito de paquete. Hermano, cual corredor olímpico, salí disparado a velocidad supersónica. Levanté el paquete de calcetines en contra del deseo de mi esposa, que me dijo: no lo hagas. Yo le dije: es Dios que está respondiendo la oración. Cogí mis calcetines levantados, New Packer, hermano, en su plastiquito todo, y está ahí precioso. Yo decía: gloria a Dios. No tenía ni el precio porque era un regalo de Dios y Dios le quitó el precio, pero eran de buena, eran del Corte Inglés. Yo, gloria a Dios. Oremos. Los niños me decían: no, papá, ¿tú hiciste eso? ¿Recogiste del suelo? Claro que sí. Estaban nuevecitos, Dios me los puso ahí, facilito, lo cogí y ya está. Yo creo que Dios tiene cuidado de esas cosas. Si no tengo calcetines, oro por calcetines, hermano. Dios tiene calcetines para todos. Pide calcetines.
Pero esos mimos de Dios, digo, qué lindo es el Señor. Pero ten paciencia. Dios va a hacer el milagro. Dice Proverbios 19:2, el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. ¿Estás orando por algo? Un proyecto, la iglesia se tiene que mudar de local. Ora, ora, ora. Ten paciencia. Dios tiene un milagro. Estás pensando en irte del lugar donde estás porque estás agotado. No te vayas, ten paciencia. Pasaron 7 años antes que William Carey bautizara al primer convertido en la India. 7 años. Si William Carey se hubiera ido de la India, hermano, se hubiese perdido mucho en el camino. Porque William Carey tradujo la Biblia en la India a 32 idiomas. Él solito. Las Sociedades Bíblicas Unidas demoran 20 años en una traducción bíblica. 20 años en una traducción bíblica con varios expertos. Él tradujo la Biblia a 32 idiomas y dialectos de la India en lo que duró su vida y su ministerio en la India. Era un zapatero remendón, no era un hombre de grandes capacidades, no era un lingüista ni mucho menos. Era un zapatero remendón que tenía un mapa de la India, oraba todos los días por la India. Señor, llévame a la India, llévame a la India. Y cuando fue a la India, llegó allí, vio todo lo que estaba pasando. Su carga le hizo. Si ellos pueden tener la Biblia en su idioma, pueden conocer a Jesús. Y tradujo la Biblia a 32 idiomas y dialectos. Todavía las traducciones de William Carey se usan hoy en la India, en los principales idiomas en los que la mayoría de los indios pueden leer. Fue William Carey quien abolió las piras fúnebres en la India. ¿Sabe de qué se trata de eso? Cuando un hombre moría y podía tener tantas mujeres como se pudiera permitir, las mujeres que le sobrevivían, todas tenían que ser quemadas vivas con el hombre. William Carey abolió eso, consiguió abolir en la India las piras fúnebres. William Carey hoy por hoy fue declarado héroe nacional de la India. Un hombre que cambió la historia. Él tiene una frase memorable que dice: emprended grandes cosas para Dios y esperad grandes cosas de parte de Dios. Cuando llevó una imprenta y la consiguió a precio de sangre prácticamente, una imprenta para la India para poder imprimir la Biblia. Esa misma noche que terminaron de construirla y de prepararla, se quemó. Paciencia, paciencia, paciencia. 7 años para ganar su primer convertido. Hudson Taylor demoró 7 años para ganar su primer convertido en Birmania, Indochina. 7 años para que Morrison ganara el primer convertido en África. Moffat lo mismo, Henry Richard, podría hablarle de otros misioneros. 7 años para ganar un alma. Pero con la paciencia lo consiguieron, porque la carga te da paciencia. George Muller estuvo orando 53 años por 3 amigos suyos. Tenía el corazón más duro que 53 años de oración. Sigue orando por tu esposo, sigue orando por tu esposa, sigue orando por el vecino que te pone música a las 4 de la mañana. Tú vas a ver. Ten paciencia. Necesitamos la carga, para ser osado. Nehemías es un hombre común que decide vivir por encima de sus temores. Todo el mundo ve a Nehemías, y habla con el rey. Mira, te voy a leer un versículo que a lo mejor lo pasamos por alto cuando leemos el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 2, versículo 2. Me dijo el rey: ¿por qué estás triste? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Punto y seguido. Dice: entonces temí en gran manera. ¿Cómo está Nehemías? Asustado. Tiene miedo. Es un hombre ordinario. Es un hombre común y corriente. Temió en gran manera. Pero aún así dijo lo que tenía en su corazón. Nehemías desafía sus temores y tiene éxito. Es posible que este Atarjejes no fuera otro que el mismo rey Asuero del libro de Esther, en cuyo caso sería ese loco desequilibrado que describe la historia como un borracho irresoluto que en una ocasión mandó a construir un puente sobre un río y el mal tiempo tumbó el puente antes de que se construyera, y este rey mandó a matar a los ingenieros y a darle 200 azotes al río por haber hecho lo que hizo. Era un tipo loco, estaba fuera de sí. Era un borracho, un pendenciero. A este hombre tenía que enfrentar Nehemías y decirle: mira, yo necesito que me des permiso para ir a reedificar los muros de Jerusalén. Nehemías lo hace. Atarjejes había hecho parar la obra
de la reconstrucción del templo hacía unos 20 años atrás. O sea que había un precedente que no ayudaba. Este hombre en el pasado, y lo puede ver en Esdras capítulo 4, versículos 7 al 24, en el pasado había parado la obra. ¿Por qué iba a darle permiso? Pero Nehemías se atrevió. Nunca tengas los precedentes como cosas inamovibles. Nunca digas, aquí en España nunca ha pasado esto. Esa frase, hermano, Dios se va por encima de los precedentes. Dios se va por encima de nuestras ideas, de nuestros pensamientos preconcebidos. No, que España es así, que España es así. Oye, España puede ser como sea, pero Dios es poderoso, Dios es grande y Dios se va por encima de todas las cosas. Tenemos que empezar a pensar con los pensamientos. Dios, me gusta que Nehemías, aunque tiene miedo, habla, se lanza. Hay una historia de un soldado en la Segunda Guerra Mundial que disparaba hacia los enemigos, y su general pasó por el lado y le dijo, soldado, ¿qué le pasa? Que le tiemblan los pies. El hombre estaba asustado, visiblemente asustado, y el soldado dijo, sí, mi general, me tiemblan los pies, pero aquí estoy disparando. Me tiemblan los pies, pero sigo aquí en la trinchera. Me tiemblan los pies, pero sigo trabajando. Me tiemblan los pies, pero sigo sirviendo. Así que Nehemías pide permiso. Cuando el rey le dice, ¿qué cosas pide? Dice, entonces oré al Dios de los cielos. No sé, habrá sido una microoración, Porque dice, y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Así que Nehemías no se para ahí, porque si hay que pedir, pide. Dice Santiago, no tenéis porque no pedís, hermanos. ¿No dice amén? Tenemos un himno en Cuba que dice, Cristo está aquí, pide lo que quieras. Cristo está aquí, pide lo que quieras. Él tiene poder, Él te lo va a dar. Cristo está aquí, aleluya, pide lo que quieras. Bueno, Así que Nehemías dice, por pedir. Dice, además dije al rey, si le place al rey, que se me den carta para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Nehemías capítulo 2, versículo 7. Luego, Nehemías capítulo 2, versículo 8 dice, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Y según Nehemías capítulo 2, 9, el rey, aunque Nehemías no se lo pidió, le dio una escolta personal y dice, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Le pidió que lo dejara ir. Iba a ir por un breve tiempo, 12 años. Dice, yo voy y vuelvo. 12 años, dice la escritura que estuvo 12 años. Ya mismo estoy aquí, ¿no? Era andaluz. Dice, ya vuelvo. Dice, pero dame madera y dame cartas. Y el rey además le dijo, y te pongo una escolta personal. Que no le hacía falta porque Nehemías sabía que Dios iba con él. Pero bueno, ya está, le puedo evangelizar también, ¿no? ¿Qué puede hacer Dios si nos atrevemos? ¿Qué puede hacer Dios si desarrollamos una osadía de esa estatura, donde somos capaces de hablar con quien tengamos que hablar, de decir la verdad donde la tengamos que decir, de plantarnos donde tengamos que plantarnos y de ser esa iglesia que el Señor dijo que es la luz del mundo y la sal de la tierra? Necesitamos esa carga que nos da osadía personal, que nos da también la capacidad para dejarlo todo. Porque yo me doy cuenta que desde Palacio no se pueden solucionar muchas cosas. Hay cosas que usted no puede hacer sentado en una silla o desde un escritorio. Hay cosas que hay que salir, moverse, identificarse con la gente. Nehemías sabía que aunque tenía una carga desde el palacio del rey medo-persa no podía solucionarlo, tenía que ir. Así que la carga de él lo impulsa, lo constriñe, lo obliga a salir. Y dice la escritura en Nehemías 2, 11 y 12 que llegó pues a Jerusalén después de estar ahí 3 días, se levantó de noche y él con unos pocos hombres. Y no declaró a hombre alguno lo que Dios había puesto en su corazón, que hiciese a Jerusalén ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Nehemías deja el palacio, deja un puesto lucrativo, deja una posición de descanso y tranquilidad, deja el status quo y se mueve en una aventura que él no tiene preparación alguna, no sabe nada de albañilería, no sabe nada de reconstrucción de murallas, pero tiene una palabra de Dios y va a obedecerla porque Dios le ha dicho que lo haga. Sale de su comodidad, como lo hizo Amy Carmichael, dejando la Inglaterra e irse a la India, donde sabe lo que hacía Amy Carmichael, una mujer soltera que decidió dedicar su vida a Cristo y no casarse jamás. Iba a los templos paganos donde se prostituían a las niñas de 10, de 9 años y se las llevaba
que le podía costar la vida. Ella raptaba literalmente niñas que estaban vendidas para ser esclavas sexuales, pero era la única manera de sacarlas de ese mundo. Y las sacaba y se las llevaba y las educaba, las enseñaba a leer y a escribir y conseguía que llegaran a casarse y tuviesen una familia, las rehabilitaba. Eso hacía Amy Carmichael durante 35 años en la India, sirviendo a Dios incansablemente, muchas veces enferma. Dejó la comodidad del primer mundo y se fue a un lugar donde hacía falta. Eso hace un hombre de Dios, eso hace una mujer de Dios. Sale a suplir una necesidad. C.T. Studd, le llaman el joven rico de Inglaterra. Heredó una fortuna multimillonaria a la muerte de su padre, uno de los jugadores de cricket más famosos de toda la historia. Le dijo, cuando cumpla los 25 años vas a heredar toda mi fortuna. Y él le dijo al Señor, cuando reciba la fortuna, la voy a ofrendar toda para el reino de Dios. Y cuando cumplió los 25 años que recibió su fortuna, oró y dijo, ¿a quién le mando la fortuna? Por allá había un joven en Estados Unidos, en Chicago, orando para construir un instituto bíblico. Se llamaba Moody. Y le mandó una fortuna equivalente a construir lo que hoy es el Instituto Bíblico Moody en Chicago. Usted puede que no tenga dinero, pero si ora, igual el que tiene dinero, se lo da a usted. Pero tengo una carga, una visión. George Muller tenía 1.200 huérfanos en Inglaterra. Él dijo, mira, George Muller, vamos a darle para los huérfanos. Le dio otra cantidad para construir orfanatos. Y así repartió toda su fortuna y se quedó solamente con 3.000 libras esterlinas porque se iba a casar. Y la muchacha con la que se iba a casar le dijo, cuando yo le dije al Señor que iba a servirle, le dije que toda mi fortuna la iba a regalar para la obra de Dios. Me he quedado con 3.000 libras nada más para nuestra boda. Y la esposa le dijo, Studd, Dios te dijo que lo dieras todo. Da las 3.000 libras también para la obra de Dios. ¡Wow! Gloria a Dios por las mujeres de Dios. Vamos a dar un aplauso a todas las mujeres de Dios que están aquí. ¡Qué bendición! Ayuda idónea. Qué bendición esas mujeres de Dios. Y hoy cuando se habla de evangelización en África, hay que hablar de Hudson Taylor, pero también hay que hablar de Robert Moffat, pero también hay que hablar de C.T. Studd. Hombres que sintieron la carga. Y si usted ve dónde vivió C.T. Studd el resto de su vida, una casuchita, una tan modesta, tan sencilla, al lado de la mansión que tenía en Inglaterra, todo lo vendió, todo lo dio para la obra de Dios, sabiendo que el que hace tesoros en los cielos es mucho mejor que cualquier tesoro en la tierra. Necesitamos la carga para actuar. Nehemías 2:17 dice que Nehemías le dijo al pueblo, vosotros veis el mal en que estamos en Jerusalén, que está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Le dijo, ustedes están viendo, esto es lo que hay, pero vamos a cambiar las cosas. Cuando usted tiene una carga para actuar, usted hace que las cosas sucedan. Usted cambia las cosas. Usted actúa. Usted es capaz de ceder. Usted es capaz de darle al Señor lo que Él te pide. Necesitamos una carga para actuar. Tenemos que trabajar con nuestras actitudes. Decía John Stott, los cristianos vamos a tener que arrepentirnos de nuestra falta de optimismo. A veces nos sentimos derrotados sin ni siquiera intentarlo. Las cosas están muy malas. Mira el coronavirus. No, hermano, tranquilo. Tú actúa en fe, muévete en la voluntad de Dios, camina en integridad y actúa en el nombre del Señor. Tenemos que trabajar con optimismo, con enfoque. Mientras el gigante Goliat se reía de Israel durante 40 días. ¿Usted ha leído esa historia? ¿Qué historia tan impresionante, ¿no? Mandadme un hombre que pelee conmigo. 40 días, hermano. Un tipo ahí diciendo que Dios no podía librar, blasfemando. Israel decía, es tan grande que no le podemos ganar. Llega David y dice, es tan grande que no puedo fallar. Me encanta David. Es el enfoque. Es como ves tú los desafíos. Tenemos que actuar, pero bueno, vamos a orar por el tiempo de Dios, hermano. Nos vamos a morir. Y no vamos a hacer lo que Dios ha dicho que hagamos. No. A mí me encanta David. David dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Oiga, puso la piedra en la onda y la onda vueltas dio. ¿Se saben ese coro de los niños? Vueltas y vueltas y vueltas dio. Oye, si la piedra se le va para atrás, mata al gigante de rebote. Porque cuando tú caminas con Dios, cuando tú actúas con Dios, Dios hace que funcione. Oye, Dios hace que funcione. Tú actúa, tú lánzate, que Dios hace que funcione.
Después se queda David llevaba practicando. Hermano, hay explicación para las 5 piedras, que si era para Goliat y para los 4 hermanos de Goliat. Bueno, hay mucha historia esta de las 5 piedras. Yo creo que David dijo, si no le doy a la primera, le doy a la segunda, a la tercera, y si no le doy a la quinta, soy hombre muerto. Pero se lanzó, fue para allá. Y enfrentó al gigante Goliat y dio una gran salvación, porque actuó. Si se queda detrás de ahí en las ovejas, bueno, eso es para un tiempo, pero hay que pasar de etapa. Hay cristianos que pasan demasiado tiempo en una misma etapa. Es de poder en poder, hermano. Es de gloria en gloria. Tienes que atreverte, tienes que lanzarte, tienes que moverte en fe. Tienes que hacer la obra de Dios. Cuando tienes una carga no puedes estar impasible. Daniel 11:32 dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. No puedes estar quieto. Tienes que actuar en Dios. Necesitas la carga para soportar la oposición. Porque hay pelea. Nehemías 2, 19 y 20 dice que cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, y Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta le dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Inmediatamente que llega Nehemías, se levanta la oposición. Gente poderosa, gente establecida en la región, se quiere oponer a la reconstrucción del muro, empiezan a dar maldiciones. Si una zorra va a pasar por ese muro, se va a caer. Vaticinios de que todo va a salir mal, esto no tiene futuro. Pero Nehemías es un hombre con una palabra de fe y con un enfoque teocéntrico de su ministerio. Dice, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Esto no se trata de ti ni de mí. Esto se trata de Dios. ¿Y sabes lo que aprendo en el libro de Nehemías? Entre las muchas cosas que aprendo, que Satanás tiene un Sanbalat, Satanás tiene un Tobías, Satanás tiene un Gesén el árabe, pero Dios tiene un Nehemías. Y Dios tiene un pueblo que se reúne, que se junta para tener en una mano la espada y en la otra mano la cuchara de albañil. Y Dios tiene príncipes que se juntan con Nehemías también del pueblo de Israel para tirar para adelante. Satanás tiene su gente, provocadores, escarnecedores, pero Dios tiene gente también de bendición que te ayuda, que te echa el brazo por el hombro. Tú no estás solo en tu ministerio, tú no estás solo en tu servicio. Hay gente que va a echar la vida contigo, hay gente que está ahí. A veces, hermano, te voy a decir, reparamos demasiado en los escarnecedores. A veces reparamos demasiado en el que no me quiere, en el que no me apoya. Repara en el que está al lado, repara en el que está contigo, en el que ora, en el que sí viene, el que está en el culto de oración, el que va contigo a evangelizar. Repara en el bueno, repara en el que es de bendición, porque Dios te está diciendo, tengo gente para ti, para ayudarte, para hacerte de bendición. El escarnecedor va a estar ahí, parece que es intrínseco, parece que no podemos evitarlo, pero también va a estar ahí la gente de Dios que va a ayudar, que va a tirar el hombro, que va a decir, estoy contigo. Gente que viene de Bolivia, gente que viene de Ecuador, gente que no le sale la zeta, pero que está ahí para apoyarte también. Gente de Andalucía, gente de Valencia, gente de cualquier parte de España, gente que va a venir para echar el hombro contigo y decir, estoy contigo en la gran obra. Nehemías oró al respecto. Este hombre lo resolvía todo con oración. Todo oración. Dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Lamentablemente, tengo que decir también que los grandes de Galaad y los grandes de Judá no se juntaron para reedificar el muro. No quisieron. Hay gente que no va a creer, hay gente que no se va a juntar, hay gente que no te va a apoyar, pero sigue edificando el muro. Sigue construyendo el muro. Sigue haciendo lo que te toca hacer. Que nadie te robe la carga. Que nadie te pueda quitar la carga. Por eso la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando tenemos espíritu ventilador, ¿sabes lo que es un espíritu ventilador? Que estamos mirando para... No, mira a Jesús. Mira a Jesús. Yo tuve un ventilador que se le rompió el rotamiento. Y tenías tú que moverlo, ¿viste? Para donde tú te pusieras, tenías que ponerlo. Ese es el bueno.
con un propósito fijo, con una mirada fija. Porque ¿sabes lo que pasa con los ventiladores estos que giran? Que te da, pero después ya no te da. Pero ten un enfoque adecuado. Estoy mirando a Jesús. Estoy mirando a Jesús. Porque si uno empieza con los dones de sospecha, ¿no? ¿Por qué fulano no vino? No me quiere. ¿Por qué este hermano nuevo mira así como si tramara algo? Es asiático, no trama nada. Él mira así. Empiezas a tomar, ¿sabes? A tomarte demasiado en serio y conspiraciones por todas partes. No, hermano, sirve a Dios. Dice la Biblia, servid a Jehová con alegría. Amén. Desternillado de risa ahí. ¡Aleluya! No me diste 2 besos, pero me gozo. ¡Aleluya! No sé, hermano. Le hablo así con jocosidad, pero estoy hablando con el corazón. Porque nos pasa, porque yo estoy ahí también juntamente con vosotros en el ministerio. Y yo sé que estas cosas llegan por aquí, por allá. Y son verdades elementales las que nos van a salvar del cansancio. Verdades como poner los ojos en Jesús, mirar al Señor. Mirarle solo a Él. Es por amor a Cristo, decía Pablo, por lo cual considero todo basura. Nada me es importante. Me encanta que Pablo dice, de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida. Esa era la teología de Pablo del ministerio. No hago caso de nada. Le criticaban, no hago caso. Lo amaban, pues tampoco le daba demasiada importancia en el sentido de que eso era lo que se esperaba. Ya está, no hay que darle más importancia a las cosas. Vive tu vida, dice en la fe, dice lo que ahora vivo en la carne, decía Pablo, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. De eso se trata, una vida cristocéntrica, una vida enfocada en el Señor. Ya mismo termino la introducción. Nehemías no le cambia la respuesta al enemigo. Dice que le enviaron cartas. Le enviaron 5 cartas. Y Nehemías dice, le envié mensajero diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra y dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces más la anterior. Y le respondí de la misma manera. No cambie la respuesta al enemigo. Jesús cuando enfrenta al diablo en el desierto, las 3 veces le dice, escrito está, escrito está. Hoy le decía por la mañana, si no vivimos por la palabra, vamos a fallar más que una escopeta de feria. Eso aparte no lo dijo, pero tenía ganas de añadirle. Si no vives por la palabra, vas a fallar más que una escopeta de feria, hermano. Hay que vivir por la palabra. Escrito está, yo vivo por la palabra, yo quiero mi vida cimentar en la palabra y ya está. Escrito está, escrito está. No se deja intimidar por la profecía de Semaías. Ya estaba Sanbalá, ya estaba Gesén, ya estaba el otro enemigo del pueblo, Tobías, gracias hermano, y luego ahora se suma un profeta, un falso profeta llamado Semaías, un profeta que le dice, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos la puerta del templo porque vienen para matarte. Esa gente que tienen siempre ¿no? Aquí no hay, pero esa gente que siempre todo lo ve en negativo. Que tú le dices, oye, que me ha salido un grano aquí. Y dice, mi tía se murió de eso. ¿No? Se puede decir. Una negatividad, todo es mal, todo. ¡Ay, ahora! Se fue alguien de la iglesia que diezmaba y ahora ¿qué nos va a pasar? Nada, hermano, nada, no pasa nada. Vienen para matarte. Dice, sí, esta noche vendrán a matarte. Eso le pasa a los mejores pastores, ¿no? Alguien viene y decirte, hoy te van a matar. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir. Me encanta Nehemías. Dice, ¿y quién que fuera como yo entraría al templo para salvar la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Yo creo, aunque no lo dice el texto, pero creo que Nehemías era un conocedor de la Escritura, que le vino a la mente Deuteronomio 31, 18, que dice, Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Habrá situaciones que intentarán intimidarte, habrá circunstancias que intentarán intimidarte, pero Dios ha prometido que estará contigo. Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La oposición espiritual se pelea desde la fe y con las promesas de Dios. La oposición espiritual es señal de que Dios está obrando.
Necesitamos la carga para inspirar a otros. Nehemías 4:14 dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres, y por vuestras casas. Y dice que el pueblo se animó. A lo que se le llama el principio de Nehemías. A los 26 días, cuando estaban un poco desanimados, Nehemías fue y les animó, les arengó y se levantaron de nuevo. Cada 26 días nos hace falta un chute de exhortación, un chute de ánimo, por lo menos cada 26 días. Hermano, ¿sabe lo que va a pasar? Cuando uno le cree a Dios, cuando uno tiene la carga, inspira a otros. Inspira a otros. Y solamente de mirarte sirviendo, abnegadamente la gente quiere ser de la misma manera que tú. Nehemías 4:20 dice, en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Qué palabras más optimistas, qué palabras más llenas de fe, qué palabras más llenas de sentido espiritual. Me encanta el lenguaje de Nehemías porque es el lenguaje de la fe, es el lenguaje que tenemos que hablar. Dios está con nosotros, Dios nos va a ayudar, Dios es nuestro socorro. Alzaré mis ojos a los montes, vendrán de ellos mi socorro viene del Señor. Todo el tiempo con las promesas de Dios en la boca, hermano. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así está Jehová alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Dios tiene provisión. Salmo 34:10, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que tienen a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Tenemos que confesar la palabra cuando vengan formidables enemigos. Lucas 10:19, y haréis serpientes y escorpiones y sobre todo poder del infierno y nada os dañará. Tenemos poderosísimas promesas y tenemos que usarlas para animar y para inspirar a otros para que sientan la fortaleza del Señor. Nehemías consigue un trabajo en equipo. Tengo muchos versículos para leer, pero no lo voy a hacer. Usted sabe que una de las cosas que hace Nehemías es que pone a la gente a reconstruir la parte del muro que estaba frente a su casa. ¡Qué listo! ¡Qué listo! Así como Esther, cuando quiso conquistar el corazón de Asuero, le hizo 3 días de comida. Como lo más fácil es para llegar a un corazón de un hombre, chuleta. Nehemías dijo, la mejor manera para que edifiques es, te toca la parte del frente de tu casa. ¿Sabe que cuando uno edifica, lo primero que uno bendice es su casa? Sea un edificador. Sea un edificador. Porque lo primero que tú vas a hacer es ser de bendición para tu casa. Y según tú consideres que el muro lo hagas, mientras más fuerte y mejor lo hagas, mejor y de bendición será para ti mismo. Nehemías fue un hombre sabio, un hombre que supo trabajar con acierto. Luego que se reconstruyen los muros de Jerusalén, se hace una gran fiesta. Pero Nehemías no para ahí. Dice que hizo una reforma completa espiritual, reformó la adoración, reformó el culto, reformó los matrimonios, recuperó el diezmo, el día de reposo, activa a los levitas. Bueno, no tengo el tiempo para decir todas las cosas que Nehemías hizo, pero un hombre con una carga siempre va a ser un reformador, alguien que va a cambiar las cosas, que la va a llevar a más. Y finalmente, aunque tengo muchas cosas que decir, finalmente hay algo que me gusta de Nehemías, y es que le dio la gloria a Dios. Le dio la gloria a Dios una y otra vez. Nehemías capítulo 6, versículo 15 al 16, dice, fue terminado pues el muro el 25 del mes Elul a los 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecho esta obra. Fíjate si Nehemías le dio la gloria a Dios, que hizo una fiesta con alabanza y mandó a buscar a todos los levitas que estaban dispersos y los trajo a todos. A todos. Dice que había flauta, que había pandero. Dice, para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanza y con cántico, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, ¿no? Se trajo a los músicos, a los hijos también. Y dice, y aquel día en la región de alrededor de Jerusalén se trajeron a todos de las aldeas de los netofatitas. Y dice más adelante, Nehemías 12, 40 al 43, llegaron luego los 2 coros de la casa de Dios, y yo y la mitad de los oficiales conmigo, y los sacerdotes Eliasib, Maesías, Miniamín, Micaías, Elionías, Zacarías y Enaías, todos los terminados en Ías, estaban allí, con trompetas, y Masaías, Semaías, Eleazar, Uzi, Jonatán, Malquías, Elán y Ezer, y los cantores cantaban en alta voz, e Israías era el director, y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, y se regocijaron porque Dios lo había recreado con grande contentamiento, y se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos.
Nehemías supo darle la gloria a Dios. Supo honrar al Señor. Me viene a la mente una historia de Arturo Toscanini, famoso compositor italiano y director de orquesta que estaba dirigiendo una pieza de Beethoven, y cuando terminó la interpretación, el pueblo que estaba ahí reunido en el teatro aplaudía con una ovación interminable que parecía dar un reconocimiento desmedido a los músicos. Toscanini, cuando vio que sus músicos además se ufanaban y estaban creyéndose lo bueno que eran, paró el aplauso y dijo: perdón un momento, pero déjeme decirle, ustedes no son nada. Oiga, eso paró todo. Dice: yo no soy nada, Beethoven lo es todo. Y de esa manera dio una lección de humildad a sus músicos. ¿Sabe una cosa? Tu ministerio va a despertar el aplauso de otros, el reconocimiento de otros. Probablemente gente hable bien de ti, pero cuando eso ocurra, recuérdate que tú no eres nada. Yo no soy nada. Jesucristo debe llevarse la gloria por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos, la gloria solamente para Él. Dice Nehemías 13:6 que a los 12 años regresó a Susa, capital del reino. Esta es la buena, ya termino. Dice que regresó a Susa, capital del reino, por un breve tiempo. Dice Josefo, el historiador judío, en una de sus obras, que Nehemías llegó a una edad avanzada y que solamente estuvo un breve tiempo en Azusa. Parece que pidió otra licencia y se volvió a Jerusalén. Y dicen los historiadores, aunque en la Biblia no está, pero los historiadores judíos dicen que Nehemías muere en Jerusalén, siendo de una edad muy avanzada. Y termino con esto: muérete donde Dios te ponga. Muérete donde Dios te ponga. Aunque vengan los Sanbalat, aunque vengan los Tobías, aunque vengan los Gesén el árabe, aunque vengan los falsos profetas, aunque venga lo que venga, la suma de tu ministerio es lo más importante. Y dale la gloria al Señor. Oramos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad de compartir con este equipo precioso de servidores. Señor, anímanos a todos, incluyéndome, Señor, a poner los ojos siempre en ti, Señor, y en todo lo que tienes para nosotros. Que la carga que tú has depositado en nosotros y que nos has confiado a nosotros, Señor, hoy sea activada y hoy cada vez más en el futuro también, Señor, sea siempre algo que arde en nuestros corazones. En el nombre de Jesús.